Está con nosotros Carolina Ollague. Ella es genetista, una científica estupenda, pero además es familiar de una víctima del caso Cantuta, hermana de Dora Ollague, que fue asesinada por militares en actividad, el destacamento Colina. Carolina, ¿cómo te va? Acércate al micro, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Creo que es vital y necesaria la reflexión sobre este tipo de temas. Sí, porque creo que hay que pensarnos como sociedad. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, la anécdota como la que tú dices. Así es, yo no no me me lo acordaba, encontré oye. en ¿A un ti te pasó? paradero. Sí, me lo encontré en un paradero. ¿A quién? Creo que era Chucky. ¿A Chucky? En ese momento, ¿También del Grupo Colina? Sí, claro. No lo reconocí en ese momento. Pero, o sea, nos vimos ¿Ya? Y era como que él me miraba, yo lo miraba y decía, ay, ¿de dónde lo conozco? Y es de esas que tú dices, ay, no me acuerdo quién es, pero no lo quieres saludar porque no te acuerdas el nombre, claro, ¿no? Claro. Y bueno, subí al bus y cuando él se quedó en el paradero y me hace... Ah, te hizo así. Me hizo chao. Y yo, en ese momento lo recordé, ¿no? Y, claro, nos hemos visto en el juicio oral tantos años, ¿no? Pero ha cumplido su condena. O sea, claro, él fue colaborador eficaz, cumplió su condena, colaboró con la justicia en la medida de lo que pudo, ¿no? Como jefe de equipo y qué sé yo. Pero es lo que también nos corresponde. O sea, no pueden seguir eternamente presos, ¿no? Pero sí tienen que cumplir las penas que nosotros hemos impuesto como sociedad. Porque las leyes son un acuerdo social que tenemos todos. Nosotros hemos decidido penalizar a los criminales, a los corruptos, a los ladrones. Sin duda, sin duda. Hay una penalización y esa penalización tiene que cumplirse con todos por igual. Aquí no hay excepciones, no porque tú eres mi hermano, tú eres amiguito o tú eres no sé, amigo de mi jefe. No. La ley se cumple para todos. Para todos. Sin discriminación de color, religión, nada. Entonces, esa es una cuestión que nos cuesta mucho como sociedad, porque siempre, y lo vas a ver cuando pasa sobre todo en casos mucho más mediáticos, ¿no? No, pero es que es mi hermano en realidad es la primera vez, él no eres, ese ha sido un error, ¿no? Pero es un ladrón que ha dañado a alguien, que ha atropellado al hermano de otro, a la hermana de otro, ¿no? Al papá de alguien. Y ese crimen que está cometiendo tiene que ser penalizado por la ley. Y tiene que esta persona ser capaz de reflexionar de lo que pudo hacer para no hacerlo, ¿no? Carolina, déjame presentar a Víctor, que no quiero que se me pase saludarlo y agradecerle que esté con nosotros. Víctor Quinteros, ex director de búsqueda de personas desaparecidas del Minjus y una persona tremendamente comprometida en la lucha y promoción de los derechos humanos. Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros también. No, gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, compartiendo con Carolina también, y también compartiendo las cosas que está opinando, ¿no? Ella ha formado parte de estos problemas y se ha encontrado con Chucky. Con Chucky. Que es uno de los miembros pues, que atacó, o miembro del Grupo Colina que ha afectado a familiares como ella. Pero ¿no? mira cómo en su reflexión también sale del espacio de la violencia política. Alguna vez me pasó un matrimonio y llega Genaro Delgado Parker. Ya sabíamos todos que Genaro Delgado Parker era tremendo delincuente. Y cuando llega, hermano, y todos lo saludaban, ¿cómo está Genaro? Y el hombre pasaba por la mesa y gran fiesta, y todos sabían que era un gran corrupto. Yo decía, ¿por qué no hay una sanción social a este sujeto? ¿Por qué lo saludan con ese cariño y ese aprecio a un sujeto que todos saben que le debe plata a la gente, que los maltrata? ¿Por qué no podemos marcar distancia, Víctor, con estas cosas? Bueno, ahí es un tema bastante subjetivo, pero hay algo que dijo Carolina que es clarísimo, que si todos cumplieran la ley, otro sería el cantar, ¿no? Porque está asociado al criterio más básico de justicia. Por ejemplo, alguien que cumple su condena por corrupción, por ejemplo, pero que le debe al Estado,
plata, claro, se presenta como candidato, es un reverendo conchudo. Es un ¿no? conchudo. O sea, eso no se puede admitir. Y otro tema también es, claro, uno puede ser cercano a alguien que ha sido condenado, que ha cumplido su condena, ha pagado, y dice mucho de las personas que, pongamos que sean amigos de este condenado que ha cumplido su condena y lo niegan posteriormente, ¿no? Dice mucho de la autenticidad de la persona, ¿no? Lo que pasa con Rospigliosi, ¿no? Como te has dicho, ¿no? De manera gusanada, niega su presencia en la foto. Ajá. O sea, es increíble y alguien de tus espectadores dio una palabra precisa, ¿no? Cinismo, ¿no? Pero ese cinismo se vio en el debate presidencial. Y ese cinismo fue propio de Keiko Fujimori cuando, pretendiendo golpear a Nieto, le saca en cara la presencia en la foto, ¿no? Claro. ¿Cómo tú vas a defender al Estado, ¿no? Seguridad ciudadana, si apareces en una foto con Polay? Pero Rospigliosi, claro, miembro central de su equipo, aparece en la misma foto. Claro. Ahí está, pues, ¿no? El cinismo, pero fue como boomerang, ¿no? Le cayó el golpe a ella misma, ¿no? Carolina, ¿tú te acuerdas cuando Lori Berenson abandona la prisión y se va al departamento, no sé si a recoger sus cosas para viajar? La gente entró en crisis. La gente decía que no venga, pero la pregunta es, ¿y a dónde tendría que ir? ¿Tiene que vivir en Marte? ¿Tiene que vivir...? O sea, pues, ¿qué pasa como sociedad con alguien que ya cumplió su condena? Porque tampoco se trata de abrazarla y recibirla con serpentinas, por supuesto, pero ¿cómo es el trato que tendríamos que tener? ¿Por lo menos convivencia pacífica? Necesariamente, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, Mira, es muy difícil. Yo he tenido de vecinos durante años, porque vivo cerca al Pentagonito, a Salazar Monroe, a Nicolás de Varia Hermosa, a muchos de los generales que eran miembros del Escuadrón de la Muerte de Alberto Fujimori, eran el brazo armado de Alberto Fujimori. Y tenían a los oficiales, a militares en ejercicio, haciendo rastrillaje por las cuadras aledañas, ¿no? O sea, yo no he hecho nada, no le debo nada a nadie, ¿no? O sea, tienes que convivir con ellos, ¿no? O sea, no hay otra opción. Pero creo que sí tiene que haber una condena social, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa condena? ¿Cómo se expresa esa condena? El detalle es variable, ¿no? O sea, nadie debería salir antes de cumplir su penalidad. Nadie. Tiene que pagar una reparación, sí, que la pague, ¿no? Porque sobre todo, o sea, es con el Estado. ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántos tomógrafos, cuánta maquinaria se deja de comprar con la corrupción? ¿Cuántas personas vemos que tienen que esperar 6 meses, 9 meses para una cita? Porque no hay tomógrafo en E-Salud, no hay tomógrafo en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Y eso es a lo que nos lleva la corrupción, esta avaricia desmedida en la que nos hemos perdido como sociedad, ¿no? No solo en el Perú, ¿no? Porque ya es mundial. De acuerdo. Entonces, todo mundo piensa en tener a costa de todo. No importan los medios, solo el fin. Correcto. Entonces todos hablan de democracia. No, pero la democracia. ¿Y cómo hiciste tu fortuna? ¿Cómo hizo Keiko su fortuna? ¿Cuántos trabajos ha tenido? Entonces, a todos, ¿no? O sea, ¿cómo de la noche a la mañana, o sea, Gerí, en menos de un año, todos los que trabajamos, no te puedes comprar una casa de playa de un año para el otro porque no te alcanza? O lo compras endeudado en 20, 30 años. Y fíjense que nuestra conversación es, de momento, muy limeñocéntrica. ¿Sí? Pero en el caso de las comunidades andinas, quienes pertenecieron a Sendero Luminoso y cumplieron condena, cuando regresas a comunidades pequeñas donde el conflicto ha roto comunidades, tienen que vivir en espacios muy pequeños, Víctor. La convivencia ahí tiene que ser todavía mucho más difícil. ¿Cómo perdonas? ¿Cómo convives en esos términos?
¿Hay estudios sobre eso? Bueno, culturalmente hay formas de sanar, ¿no? Entre comunidades. Tú mencionaste a Ricardo Caro, ¿no? Que ha escrito sobre el tema de vanguardia. Sí, de estos acomodos aguzanados que comentaba hace un rato. También ha estudiado mucho el tema de comunidades. Y claro, dentro de alguna de ellas habían quienes estaban a favor de Sendero y otros no. Así es. Y ellos conocen quién es quién, ¿no? Entonces, y no necesariamente quién es quién murió en el intento, ni pasó alguna temporada en la cárcel. O sea, también están los casos en que han tenido que se quedaron ahí. Exacto, analizar su convivencia, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y yo creo que mucho de lo que es mencionado tiene que ver también con el tema del terruqueo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Precisamente, ¿no? Este tema de a quién no perdonas, a quien la sociedad no quiere perdonar, precisamente a quienes tienen la etiqueta de terrucos, ¿no? Pero claro, este terruqueo lo que hace es etiquetar a personas que no tienen vínculos, sino... Pero que es clasista y racista también. Exacto. Cuidado con eso, ¿no? Uso político, clasista, discriminador. Así es. Y hay un ejemplo clarísimo. Yo vi hace poco en tu programa, invitaste a Ruth Buendía, ¿no? Que ella es una lideresa ayáninca. Así es. ¿no? Entonces, víctima de Sendero, ¿no es cierto? Víctima así de Sendero. Secuestrado la comunidad ayáninca por Sendero. Único caso en que la propia Comisión de la Verdad califica como un caso de genocidio. Sí, señor. Ahí sí. Sí, porque quisieron arrasar con el pueblo ayánica en Selva Central. Sendero, Abimael, genocidas, es lo más duro. Y lo dice la Comisión de la Verdad. Los ayánicas vencen a Sendero. Entonces, ¿cómo van a terruquear la plancha presidencial donde aparece una lideresa que ha luchado contra el terror? Así es. Entonces, otra más del cinismo y la mentira, ¿no? Ejemplos hay bastante. Bueno, ¿no? Carolina, en el caso de ustedes como familia víctima del terrorismo de Estado, el terruqueo tiene que doler también de una forma grande. Sí, es que a mí lo que me entristece en realidad, que es como sociedad, ¿no? Esto que decía Víctor, te etiqueto para no dialogar contigo. Para no dialogar. La etiqueta es un no diálogo. Así es. No, o sea, ya. Calla porque, caviar, por ejemplo, calla terruco, ¿no? Víctor me conoce. Yo soy más seguidora de Friedman que cualquier otro. ¿No? Pero me he leído bien a Friedman. Entonces, yo quiero la aplicabilidad de las teorías económicas de Friedman como debe ser, a plenitud. Pero que vayan a leerla. O sea, por favor, como para que podamos discutir. No me digan... y me repitan un mamorreto que no saben ni siquiera defender la primera teoría. Te etiquetan para no dialogar. Y no hay posibilidad, porque debemos pasar a lo siguiente. Correcto. O sea, ya te dicen... O sea, ¿la etiqueta cancela el diálogo, Carolina? Claro, sí. Roja, terruca. Y a muchos les digo, ya. ¿Qué Tú más? dices que soy eso. ¿Qué más? Claro. Pero dime... Qué buen punto, discutamos. Víctor, ese, Discutamos. ¿Qué sociedad quieres? Porque yo defiendo principios y valores inquebrantables para mí. A mí no me importa que si tú piensas aquí en el espectro, aquí en medio, porque aquí no hay derechas e izquierdas. Qué buen punto el que tocas, si Carolina. no, dime qué queremos como sociedad. Y a eso tenemos que sentarnos desde todos los ángulos, porque como yo interpreto el mundo, siendo una persona del desierto, habiendo crecido en el desierto, mi lógica de desierto es distinta a un hombre, a mis compañeros aguajunes, ayánicas, que tienen una visión del bosque, de la diversidad, de la abundancia. ¿Y ubicas ese momento en el que el diálogo se acabó? ¿En el que dejamos de hablarnos entre nosotros? ¿Y las etiquetas empezaron a imponerse? Bueno, yo te digo, para ponernos un poco en contexto... Acércate un poquito más al micro, Víctor. Para ponernos un poco en contexto, que este no dialogar también es equiparable al no debatir. Y eso lo estamos viendo en el debate electoral actual. Yo te etiqueto y corto un debate alturado sobre temas de salud, sobre lucha contra la corrupción. Exacto, hombre. Exacto. Y eso no solo es propio del debate actual, sino es del debate incluso de este Congreso que todo el mundo rechaza, donde también por etiquetas, no solo el terruqueo, sino el tema del caviar, ¿no?
no debaten. O también cuando le dicen facho a los otros, que también cancela, es del otro lado también, ojo. Sí, claro, este Congreso tiene pues especímenes de todos los colores. De todos los colores. Y precisamente se van a la calificación para no debatir. Y mira las normas que se han aprobado, ya no entrar a profundizar el tema, pero bien etiquetado está el tema de las leyes a favor del crimen, para no repetir el mismo término. Okay. Ese es el tipo de debate inexistente que generan las etiquetas. Claro, e inclusive diría yo, hasta la falsa neutralidad, ¿no? No, yo no soy de aquí ni soy de allá. Pero entonces pero el neutral es una posición política, o sea, el neutral no es neutral, está en un lugar. No, es negacionista. Totalmente, porque, claro. O sea, lo que haces es decir, no, es que ya eso es problema del uno del otro, yo no quiero meterme, y terminas aceptando, porque terminas aceptando estas leyes pro crimen. O sea, la desbaratación de todo el sistema constitucional. De acuerdo. Entonces ya no hay nada que puedas hacer. Hay neutros que no son neutros. Hay neutros que no son neutros. Exacto. Carolina, pero sabiendo que estás aquí, que podemos conversar y la experiencia que viviste, esa experiencia tan dura que vivió tu familia con respecto a Dora, cuando el presidente del Congreso, cuando Fernando Rospigliosi te ruquea, porque es una autoridad del Estado, o sea, no es cualquiera, ¿no es cierto? Me preguntaba si esto se vive con otra intensidad, si duele de otra manera, Carolina, si llega de otra manera que si lo dice un don nadie. Lo que pasa es que, mira, llevo años en esto y no es el primero. No es el primero. Tristemente no es el primero. Lo hizo Fujimori en su momento, lo hizo, diría hasta el mismo Toledo, cuando no fue capaz de decir, esto es el informe de la CBR, esto es informe nacional, esta es la verdad establecida, que la hemos demostrado, todo lo que la Comisión de la Verdad estableció, se ha demostrado juicio tras juicio. Sin ser un documento perfecto, por supuesto, claro, y mejorable en el tiempo, ¿no? Por supuesto. O sea, no es... No está escrito sobre piedra, por supuesto. Claro, que fue un análisis. Así es. Pero que cada uno de los casos que más o menos se investigaron, Así es. Nos aproxima la verdad, por supuesto. Los familiares los hemos judicializado. Claro. Y hay algo que yo, o sea, por ejemplo, a nosotros como familiares, nos duele muchísimo. Esa es una verdad que nosotros hemos logrado ganar. Y la verdad y la justicia son dos principios fundamentales y democráticos de una sociedad. Entonces, yo no me lo inventé. Yo no tengo mi decreto supremo secreto conformando un grupo de aniquilamiento. Ahí están. Yo no me inventé que el triunvirato existiera. Ahí están. Las pruebas están en los documentos, está en esta verdad valorada por los jueces. Totalmente. Que son especialistas. No es porque, mira, pobrecita. Y además en múltiple instancia, Carolina, claro, como para que faltara alguna. Entonces, ¿no? Por ejemplo, de verdad, nosotros tampoco es que no tengo ni el tiempo ni los recursos como para estar querellando a cada uno de los miembros del Estado. Claro, que mantienen estas falsedades. Pero tú te imaginas, Víctor, Carolina, qué valiente hubiese sido y qué útil hubiese sido que un presidente del Congreso, luego de la sentencia Montesinos por el caso Melissa Alfaro, saliera y dijera: el Estado peruano pide disculpas y se lamenta por el caso de Melissa Alfaro, por el terrorismo de Estado ejercido, para que nunca más se repita un caso así. ¿Tú te imaginas que la institucionalidad reconozca su error y pida disculpas, el valor que tendría, Víctor? Claro, la institucionalidad está comprometida con ciertos valores también, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, si bien hay sentencias, si bien hay sentencias que establecen obligaciones de dar mensajes expresos, ¿no? En forma de reparación, también un gobierno legítimo que representa a su gente puede tener la iniciativa de decir las cosas claras, ¿no? Así es. Un reconocimiento no está mal. En este caso hay ausencia de reconocimiento y vuelvo a repetir,
hay mucho cinismo y falta de autenticidad. Totalmente. Carolina, para cerrar, por favor. Sí. Y agradeciéndoles a los dos por estar con nosotros. Tenían que darnos las disculpas públicas, el Estado, Alan García, yo exigí que fuera él quien fuera a pedirnos disculpas y mandó a su ministro. Porque él representaba al Estado peruano y él representaba a todos estos años en los que nuestros familiares habían sido... Y no fue, no le dio la gana. No fue. ¿Por qué crees que no fue? Porque sabía que había sido un ¿Qué mal le hacía ir? ¿Qué mal le hacía ir? ¿Qué problema le hacía ir? Es que ese es el problema de muchas de las autoridades. No entienden que ellos representan a todos los peruanos. Tú no representas a tu grupo, a tu facción, a tus simpatizantes. Cuando un peruano asume un cargo público, representa a todos los peruanos y debe velar por el interés de todos los peruanos. Carolina Ollagüe, muchas gracias. Familiar de víctima del caso La Cantuta, genetista, investigadora, científica. Ha sido un privilegio escucharte. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a Víctor Quinteros, exdirector de búsqueda de personas desaparecidas del Minjus. Yo no tengo cómo agradecerte que cada vez que tenemos que hablar de temas duros y difíciles como estos, estás aquí. Te agradezco mucho, Víctor. A disposición siempre. Gracias, Víctor. Nos vamos. Espero que hayan disfrutado de un programa que siempre es complejo. Los temas de aquí no son fáciles, pero ustedes me ayudan siempre a hacer memoria. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. El país no se explica en un minuto, ni en un grito, ni en una consigna más.